Kaixo, muy buenas a todos, a todas. Yo lo que voy a intentar es poner un poco de luz en este caos digital que es a día de hoy las redes sociales, porque de hecho la primera vez que me invitaron a participar en este evento, hace muchos años, en 2015, que parece que fue en otra era, las redes sociales existían, pero eran una cosa completamente diferente. Y de hecho muchos de vosotros y muchas de vosotras os estaréis preguntando a día de hoy, oye, las redes sociales siguen siendo útiles en muchísimos sentidos. Y vamos a ponerle un poco de orden a ese caos, ¿no?, que podemos creer que tenemos a día de hoy en las redes sociales. Vamos a empezar. Lo primero es que nos encontramos como marcas, los que trabajamos con marcas, en una batalla de comunicación que es completamente cuesta arriba. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Porque durante muchísimo tiempo hemos estado utilizando las redes sociales mal. Y lo siento decir que es así, porque muchísima gente lo que hemos utilizado son las redes sociales para simplemente lanzar mensajes de manera unidireccional, intentar impactar a nuestros clientes en diferentes plataformas, pero no hemos hecho algo que hemos hablado varios compañeros al día de hoy, que es tener una estrategia y conocer perfectamente a nuestros clientes. Entonces, cuando tú haces algo mal, al final le terminas echando la culpa a la plataforma. No, es que a mí no me ha funcionado Instagram, no, es que a mí no me ha funcionado TikTok. Y encima eso ha generado, por parte de la sociedad y sobre todo por parte de determinadas generaciones, que son las nuevas generaciones que están empezando a hacer y traccionar desde el punto de vista comercial las redes sociales, un rechazo que es bastante evidente. Y os voy a poner datos, ¿no? Y esto es un poco como nos sentimos la mayoría de la gente que trabajamos en marketing y los directores de marketing a día de hoy, que se sienten completamente desesperados sin saber exactamente cómo trabajar y cómo hacer, porque realmente no hay una guía que les esté diciendo por dónde tienen que ir. Y de hecho, si nos ponemos dramáticos, estos datos son reales, no son datos que me estoy inventando yo, son datos reales. En la parte de los anuncios, ¿no? Aquí estamos hablando de los anuncios de Google. Si no trabajas con, por ejemplo, con Ad Samurai, pues no vas a tener la efectividad adecuada. Aquí hay un tema y es fundamental, y es que no podemos pensar ya más en las redes sociales como un medio propio. Las redes sociales no son medios propios. Si alguien nos ha dicho que son medios propios, olvidaos, porque al final dependen de algoritmos. Lo que pasa es que durante los últimos años hemos tenido una tendencia bastante clara a trabajar y centrarnos mucho en la parte baja del funnel, en la parte de conversión. Y es evidente, cada vez hay más tecnología que nos ayuda a ser más eficientes. Hemos visto varias charlas hoy que nos indican cómo hacerlo. El problema es que nos olvidemos del resto del funnel, ¿no? Que no construyamos marca y sobre todo que no construyamos una cosa fundamental a día de hoy, y vamos a verlo durante toda la charla, que son comunidades alrededor de nuestras marcas. Porque no nos olvidemos, al final las redes sociales, son entornos donde hay personas y las personas tienen necesidades, y una de las necesidades principales que tiene el ser humano es estar dentro de comunidades y sentirse parte de algo. Y las marcas parece que nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado tanto que de hecho hemos dejado de ser relevantes para muchísimos personas. Es que no quiero hablar de consumidores, no quiero hablar de audiencias, porque es que al final nos tenemos que pensar que quien está al otro lado de lo que nosotros vamos a comunicar son personas que tienen necesidades, que tienen intereses, que tienen... Bueno, tenemos que buscar un poco qué es lo que realmente nosotros como marca les tenemos que ofrecer para que ellos quieran estar de nuestro lado. Y la verdadera realidad es que a día de hoy no lo hemos hecho nada bien. Hay un caos tremendo y de hecho las generaciones nuevas, sobre todo la generación Z, yo tengo un hijo generación Z y otro alfa, yo ya estoy empezando a conocer las siguientes generaciones. Hablamos mucho de la Z porque es la que está empezando a hacer un consumo mayor de lo que queremos vender. Al fin y al cabo estamos aquí porque queremos que nuestro producto llegue a las audiencias, y dentro de 3 o 4 años estaremos con los alfa y nos centraremos mucho en los alfa, igual que nos centrábamos en los millennials hace 10 años. Pero quien nos importa a día de hoy es la generación Z, y nos están dando unas lecciones que no nos podíamos esperar, o que yo creo que muchas marcas y muchos directores de marketing todavía están un poco flipando, y voy a explicar un poco el porqué y vais a verlo con ejemplos claros. De hecho, hay muy pocas campañas que esta generación entienda que son relevantes para ellos, solamente un 42% de las campañas, pero es que cuando nos vamos a marcas, elevamos ese dato al 70%. Para ellos, el 70% de las marcas que hay en el mercado no son absolutamente nada relevantes, les dan exactamente igual. Y claro, y tenemos aquí a los directores de marketing en el que el 87% están diciendo que para ellos es absoluto caos el cómo está el panorama a día de hoy. Estos son datos de un informe que ha hecho Tumblr este mismo mes de febrero, que son recientitos. Y es verdad, en realidad yo creo que tenemos una situación un poco de dicotomía, ¿no? Directores de marketing que no saben exactamente qué está pasando con el entorno de redes sociales, que no saben qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo,
hacerlo, y una audiencia que se está quedando en plan diciendo, es que a mí me importan un pimiento las marcas. Yo lo que quiero es estar en una comunidad y vamos a ver cómo determinadas comunidades se han terminado convirtiendo en marcas, aprovechando el potencial que las redes sociales les han dado porque han entendido perfectamente qué son las redes sociales. Al final, las redes sociales son cada vez menos sociales. Si tenéis gente joven cerca de vosotros, os habréis dado cuenta, por ejemplo, que el uso que hacen en Instagram, ¿no? En muchos casos tienen 7, 8, 9 fotos que van borrando, van archivando, van poniendo nuevas, pero no consumen y no publican como lo hacemos las generaciones un poco más mayores, lo utilizan más como mensaje directo, como comunicación un poquito más personal. O sea, son también, además, han sido, vamos a decir, más consecuentes con su imagen personal y el contenido que comparten con el resto del mundo. Cosa que los que somos un poco más mayores, si nos vamos a Facebook y os ponéis en la última foto que alguien ha subido en Facebook y le dais a la flechita de la izquierda, podéis ver las primeras fotos que subieron allá por el 2008 y sentir bastante vergüenza ajena de lo que hacíamos, ¿no? Y hay mucha gente que no ha borrado absolutamente nada de esa huella digital y que todavía está ahí. Los chavales más jóvenes en ese sentido son bastante más consecuentes, ¿no? Entonces, claro, estamos en un momento en el que, oye, ¿esto es una crisis o no es una crisis? No, lo que ellos están buscando es que las marcas les ayudemos, les entretengamos y les demos espacios seguros donde ellos puedan ser ellos mismos y además se puedan sentir a gusto dentro de una comunidad. Y esto además lo que nos hace replantearnos oye, ya no tenemos que llegar a audiencias, ahora lo que tenemos que hacer es crear comunidades y basar nuestra estrategia en la creación de comunidades, que es donde vamos a ir. Porque es que además estas nuevas generaciones son muy buenas detectando las mentiras, no se van a querer los anuncios no se los creen, entre comillas, o sea, vamos a decir, la publicidad tradicional les cuesta mucho, les llega muchísimo mejor el contenido, les llega muchísimo mejor aquello que vibra con ellos y por eso utilizan a los influencers como referentes y luego vamos a ver un poco el porqué de la utilización de esos influencers. El que una marca les diga directamente un mensaje en muchos casos causa rechazo, pero si ese mensaje les llega a través de amigos o a través de comunidades, pues lo aprueban y lo hacen suyo de una manera muchísimo más fácil. ¿Y qué tenemos que hacer para que una marca importe? ¿Qué tenemos que hacer para que una marca importe? Pues lo que tenemos que hacer es convertirnos en relevantes y tenemos que ser relevantes en lo cultural para ellos. Lo decían esta mañana a primera hora la gente de Putos Modernos, ¿no? O sea, al final es la relevancia cultural, el cómo convertir un mensaje y que al final ese propio mensaje, ese contenido, termine siendo casi cultura pop, ¿vale? Y cuando aquí hablo de cultura no hablo de todo tipo de culturas, ¿vale? No solamente de las culturas más elevadas, también cultura es utilizar la memética para llegar a nuestros clientes en las conversaciones. Porque hay un tema fundamental y es que si nosotros no somos capaces de generar conversaciones, de ser parte de comunidades y de estar en las conversaciones de nuestras comunidades, desaparecemos. No hay nada peor que le pueda pasar a una marca que cuando empiece a hacer social listening, a ver lo que la gente dice de ellos en cualquier entorno, lo que encuentre sea nada. Si no existes en la conversación, vas a terminar desapareciendo. De hecho, está pronosticado que los perfiles que tengan un engagement por debajo de la media, si no cambian la forma en la que van a llegar a esas audiencias, creando cosas que realmente sean relevantes para esas audiencias, pueden terminar desapareciendo. O sea, antes lo hablaba Víctor, es necesario que haya una inversión en paid media, en social. O sea, lo siento, es así. O sea, ninguna de las plataformas te va a dar un alcance orgánico per se y de hecho lo que estamos viendo es la caída continuada año tras año tras año. Yo cuando trabajaba en Ogilvy, y os estoy hablando del año 2012, ya empezamos a pronosticar que las redes sociales iban a tener un alcance cero para las marcas. Y estamos en un momento bastante parecido. O sea, yo cuando lideraba las redes sociales del Corte Inglés teníamos 2 millones de seguidores y cuando hacíamos una publicación orgánica sin aporte económico llegábamos a 20.000 personas. ¿Creéis que merece la pena hacer esfuerzos en la creación de contenido para que llegara a una audiencia tan pequeña? Pues evidentemente no. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio entre lo que hacemos en inversión de paid media, de social ads, y lo que hacemos en la creación de contenido. Pero sin olvidarnos que si nosotros somos buenos creando contenido, lo que vamos a hacer es ir cualificando audiencias según vamos bajando el funnel. Nos damos a conocer, generamos consideración, generamos comunidad y luego a la hora de hacer conversión va a ser mucho más eficiente el trabajo que hagan agencias, por ejemplo, como la de Víctor. ¿Por qué? Porque les estamos dando el balón ya preparado, ¿no?, al delantero para que termine
rematando. No es lo mismo que en un equipo todo el resto del equipo sea malísimo y tengan un muy buen delantero, que bueno, meterá un gol de vez en cuando, a que tengamos un equipo que sea equilibrado en todo. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pensar cómo vamos a trabajar el full funnel. O sea, ni el lower funnel, ni el full funnel. Tenemos que trabajar absolutamente todo. Y tenemos que ser conscientes de la realidad en la que estamos. Y tenemos que entender que para ser realmente influyentes en la generación de esa comunidad, tenemos que ser auténticos y tenemos que hablar y generar conversaciones que realmente resuenen con nuestra audiencia. Y os voy a explicar a día de hoy, a 2025, cuáles son varias de las vías en las que podemos trabajar para conseguir eso. Lo primero es, lo que como decía antes, centrarnos en la cultura. Utilizar la cultura en todos sus aspectos para intentar generar una relevancia que sea real. O sea, la gente no quiere ver tus anuncios, lo siento mucho. La gente no quiere ver anuncios, la gente quiere ver contenido, la gente quiere entretenerse, la gente quiere que les informemos. Entonces, bueno, pues cuando sigue habiendo marcas que en 2025 hacen el mismo anuncio en televisión y ese anuncio en televisión te lo plantan en Twitter, pues no sé qué sentido tienen y no sé qué es lo que están pensando. No entiendo por qué no cogen eso y lo convierten en una estrategia que derive en esas redes sociales, en un lenguaje específico para redes sociales, para generar contenido en redes sociales y para que al final las conversaciones fluyan. Pero vamos a ver incluso cómo hay marcas que han nacido precisamente de comunidades porque han sabido influyentes, en este caso vamos a poner el ejemplo de alguna marca creada por influyentes, o incluso el ejemplo de esta mañana de Putos Modernos, o sea, Putos Modernos que empieza como una, vamos a decir, como una cuenta de Instagram, entre comillas, que termina siendo una marca y un negocio. Crean comunidad primero y a partir de la creación de la comunidad tienen el negocio después. Tenemos que centrarnos en generar relevancia cultural si queremos sobrevivir. Ya no solamente funcionar bien, sobrevivir, porque si no se nos va a poner muy cuesta arriba absolutamente todo. Y lo que nos estamos dando cuenta, como os decía antes, es que estas nuevas generaciones están dando un paso atrás en la utilización de las redes sociales. Bueno, también porque las redes sociales están cambiando de manera significativa como eran. Yo cuando la primera vez que me invitaron a participar aquí en el 2015, Twitter todavía era un entorno relativamente bueno. Ahora parece una zona de guerra, yo lo siento muchísimo, y le voy a seguir llamando Twitter, yo me niego a llamarle X. Y lo que estamos viendo es que nos estamos yendo de plataformas abiertas y de redes sociales abiertas a plataformas y comunidades cada vez más cerradas. Yo no sé si vosotros estáis habituados a trabajar con Discord o si conocéis Reddit o si estáis dentro de alguna comunidad de las que se están creando, por ejemplo, en Telegram o en WhatsApp. Bueno, pues vamos un poco a esa parte y lo que tenemos que hacer es fomentar este tipo de comunidades. ¿Esto significa que estamos, en el fin de las redes sociales? Pues no. Yo creo que no. Al final todo cambia, todo evoluciona. Yo empecé trabajando haciendo estrategias de comunicación para marcas en redes sociales allá por el 2008. Imaginaos cómo han cambiado las cosas. Y evidentemente el panorama es completamente diferente. Una de las cosas buenas que tiene trabajar en esto es que te tienes que formar y tienes que ser curioso prácticamente al día. Y de hecho, si lo que nos basamos es simplemente en yo sé manejar plataformas, vamos a acabar súper estresados porque Meta mete cambios cada muy poquito tiempo, te cambian el algoritmo. Ahora están diciendo que van a sacar una aplicación aparte para competir contra TikTok, para que los Reels se vean en una aplicación aparte y no las veas en la principal. O sea, al final es como van dando bandazos. Pero si nosotros como marca tenemos un pensamiento catedral que no vaya solamente en qué voy a hacer en los próximos meses, sino dónde quiero trabajar mi marca, dónde quiero tener mi marca y dónde quiero relacionarme con mi marca y cómo quiero que mi marca sea vista por mis clientes, vamos a tener una cosa un poco más clara. Y esto al final lo que nos está diciendo es que estamos empezando un ciclo nuevo completamente de relación con los clientes a través de estos canales digitales, en el que primero tenemos que ser muy humanos. Y además creo que me gusta mucho porque yo no he tocado mi presentación desde que la hice y creo que es un tema que ha sido bastante recurrente en este Innova 25, ¿no? Que las marcas tenemos que actuar un poquito más como las personas. Las marcas no podemos mirar a los clientes desde arriba, desde una atalaya, diciendo, bueno, yo soy la marca, sé lo que tú quieres y yo te mando este mensaje. No, tenemos que humanizar un poquito más las marcas. De hecho, uno de los primeros aprendizajes que hacemos, yo por ejemplo trabajando con Milky Way, que es la agencia de influencers en la que trabajo, es... Oye, si ellos han sido capaces de crear comunidades que tienen un engagement muy alto y tienen un público muy fiel, ¿por qué no aprendemos de cómo ellos lo han hecho? Ellos no lo han hecho generando los impactos de la misma manera que lo hemos hecho nosotros. ¿Cómo lo han hecho? Vamos a aprender un poco de cómo funcionan ellos, ¿no? Vamos a humanizarnos un poco. También de cómo podemos ser realmente, encontrar esa afectividad siendo relevantes
si sabemos que vamos a ser relevantes. Y eso aquí también es una cosa fundamental y es, oye, yo voy a ir a redes sociales y lo que quiero es llegar a un público en particular. Y hay mucha gente que coge y dice, bueno, pues voy a hacer una estrategia y voy a ponerme en X, voy a ponerme en Instagram, voy a ponerme en TikTok, voy a ponerme en Pinterest. Céntrate, solamente ve a donde realmente merezca la pena. Y a lo mejor ni siquiera merece la pena que hagas unos esfuerzos extras en trabajar las redes sociales porque tus canales de adquisición de clientes están en absolutamente otro lado y deja las redes sociales solamente para hacer atención al cliente. Perfecto, hagas lo que hagas, hazlo bien, pero sé relevante en lo que hagas, ¿vale? No hagas muchas cosas, intenta hacer una y hacerla muy bien. Vuelvo otra vez, comunidad, comunidad y comunidad. Tenemos que hacer que la gente tenga orgullo de pertenencia, de una manera u otra estar involucrados con nosotros como marca. Voy a poneros ejemplos después donde lo vais a ver bastante claro. Y eso al final nos va a terminar a hacer que nuestra marca consiga ese liderazgo social y que una marca que ha partido de lo social y de la generación de comunidades en el social tenga a día de hoy más llegada y más capacidad de generar engagement que marcas completamente asentadas, tradicionales, que han tenido un marketing y una comunicación muy tradicional en redes sociales. Entonces, por resumir, en el último tramo de esta presentación, ¿qué podemos hacer para ser relevantes y conectar en el 2025? Lo primero, ser muy auténtico y trabajar la influencia. Vamos a aprender de los influencers, o sea, vamos a aprender de ellos, pero os explicaré un poco cómo vamos a hacerlo. Luego vamos a trabajar y vamos a intentar estar muy al día de cuáles son los temas que realmente le puede interesar a mi audiencia. Y aquí hablaríamos de técnicas de trendjacking y real-time marketing, ¿vale? Al final, lo que tú le estás diciendo a la gente es, oye, me preocupo por lo que tú también consumes, me preocupo por esos territorios que ha contado Víctor antes, ¿no? Donde yo como marca quiero ser líder y quiero destacar. Si tenemos una competencia que todo el mundo habla de lo mismo, nosotros hemos elegido un territorio y lo queremos desarrollar, habrá contenido que nosotros creemos y habrá contenido que nosotros curemos. Aquí tenemos una oportunidad perfecta de saltarnos hasta cierto punto el algoritmo. Si nosotros somos capaces de subirnos a una tendencia y de entender que algún tema en la comunicación de ese día es significativo para que yo cree contenido, vamos a conseguir enganchar a la gente y tener una serie de contenidos que realmente puedan tener engagement sin tener tantísimo aporte de presupuesto. Y luego, comunidad. Vuelvo a insistir en esto. Estamos en un momento en el que el marketing en redes sociales ya no se hace en plataformas, sino que se hace en comunidades. Y tenemos que ir cambiando poco a poco el chip. Ahí me incluyo yo. Y lo primero es encontrar esos insights que nos hagan realmente movilizar y realmente entender qué es lo que nuestro cliente necesita. Yo creo que es el peor problema que nos encontramos con muchísimas marcas y es que las marcas dicen, mira, claro, yo ahora trabajo en agencia, entonces trabajas con marcas y la marca llega y te dice, mira, yo quiero contar esto en redes. Y tú le preguntas a la marca, vale, perfecto, ¿a quién quieres llegar? Ah, bueno, a todo el mundo, eso para empezar, ¿no? Y luego, bueno, pues vamos a intentar ser un poco más, ¿no? ¿Cuál va a ser tu target? Bueno, pues sí, me interesa la familia jóvenes, vale, familia jóvenes. ¿Y qué quieres contarles? ¿Y qué quieres? ¿Los has escuchado? ¿Sabes cómo son? Y eso es un problema fundamental que mucha gente no hace. ¿Qué tienen en la cabeza cuando nosotros vamos a llegar hacia ellos en redes sociales? ¿En qué momento vital están? ¿Qué miedos tienen? O sea, vamos a intentar empatizar, que es otra de las palabras que ha salido en estos días en Innova Bilbao. Hay que empatizar, hay que entender perfectamente a nuestro cliente. De hecho, a mí me encanta utilizar esta cita, que el mayor problema que tiene una marca es tener la indiferencia total hacia su audiencia y la realidad en la que vive. No conocer en profundidad a nuestra audiencia es un gran pecado capital. Y yo creo que muchos no lo hacen. Muchos no lo hacen porque dicen, oye, yo tengo este mensaje, creo que el mensaje es estupendo, y vosotros tened claro una cosa, nosotros no vamos a ser capaces de generar jamás el famoso engagement si lo que nosotros vamos a contar a nuestra audiencia no le interesa en ese momento. Pero no le interesa en ese momento porque no está en el momento vital, porque no está consumiendo la misma plataforma que tú. Yo recuerdo siempre un caso, por ejemplo, en el Corte Inglés, la dirección de marketing de decoración, quería hacer una campaña de decoración de mesas de Navidad en Instagram y preguntamos, oye, ¿por qué la queréis hacer en Instagram? Bueno, Instagram es lo que mola, ¿no? Es lo que todo el mundo está utilizando ahora. Digo, vale, ¿cuál es tu audiencia? Bueno, sí, mi audiencia son mujeres entre 45 y 60 años que se inspiran, tal.
analizabas un poco y rascabas un poco y te dabas cuenta de que no tenías que hacerla en Instagram, tenías que hacerla en Pinterest. De hecho, ese contenido se lanzó en Pinterest y se lanzó en Instagram y tuvo 9 veces más engagement en Pinterest que en Instagram. Si nosotros nos dejamos llevar por los sesgos, nos dejamos llevar por las modas y no utilizamos un análisis en profundidad de cuáles son nuestras audiencias y dónde están consumiendo el contenido, podemos tener un problema. Y gracias a que tenemos ahora un montón de herramientas, por ejemplo, las que acabamos de ver ahora, que nos van a ayudar mucho desde el punto de vista analítico a entender cómo es nuestra audiencia y cómo se comporta nuestra audiencia y dónde está esa audiencia. Y es fundamental ir activando los 3 puntos que os he contado antes, ¿no? La primera es el de la influencia, ¿no? ¿Qué es un influencer? Un influencer han existido absolutamente toda la vida. Nosotros, ¿cómo podemos llegar a nuestras audiencias? ¿A través de medios o a través de personas que también tienen audiencias a su vez? La diferencia es que siempre ha existido la influencia, pero con la llegada de las redes sociales podemos trabajar esa influencia a escala y además podemos trabajarla de una manera en la que podemos ser bastante efectivos en la llegada. Nosotros en Milky Way, por ejemplo, lo que hacemos es tenemos un software que nos permite encontrar el pool correcto de influencers en el territorio al que tú te quieres adscribir y decir, oye, yo quiero generar 1 millón de impactos específicos hablando de este tema. Y lo que nosotros hacemos es con ese software encontrar esas personas que nos van a ayudar a llegar. ¿Por qué nos apoyamos en influencers? Porque, seamos sinceros, tienen credibilidad. No todos, ¿vale? Llega un momento en que cuando el influencer crece mucho se convierten en celebrities y lo que los utilizamos es casi más para el upper funnel, ¿no? Para generar llegada y para generar audiencias. Pero cuando vamos trabajando con micro y vamos trabajando con nano, al final nosotros creemos en esas personas porque se parecen a nosotros y los datos al final están ahí y funcionan. Cuando tú ves los informes que, por ejemplo, hace Edelman en confianza, te lo están diciendo. Nosotros confiamos en gente en la que nos creemos y nos parecemos. O sea, nosotros confiamos en cuando alguien en redes sociales dice que le ha gustado un coche más que meternos en la página web del coche y que la marca nos diga que el vehículo es estupendo. Aquí hay un tema fundamental y es que funcionan porque generan credibilidad y queramos o no tenemos que utilizarlo. Pero aquí hay una cosa fundamental y es que si esos influencers generan influencia porque son relevantes, porque nos hablan de tú a tú, porque los mensajes que lanzan normalmente no son publicitarios, porque se integran bien en el consumo del contenido que tienen esas audiencias, porque las audiencias no van a redes sociales a consumir marcas, van a consumir lo que ellos algorítmicamente les sueltan esas redes y ahí van a estar sus influencers. ¿Por qué no aprendemos la marca de eso? Es una oportunidad tremenda la que nos está brindando esto de aprender de ellos y de convertirnos nosotros en una marca que genere influencia. Vale, vamos a utilizar a esos influenciadores para llegar a sus audiencias, pero también podemos aprender un poquito de eso. Y cuando esto lo derivamos, y aquí os voy a poner un ejemplo, y a mí esta frase me gusta mucho porque yo creo que ha ido construyendo lo que en los últimos años ha sido el panorama de redes sociales. Fernando Machado fue el director de marketing de Burger King durante un tiempo, ¿vale? Mundial. Y una de las cosas que él tenía claro es que si él tenía que luchar a performance con McDonald's, que ahí evidentemente no lo nombra, nunca hubiera ganado, porque a nivel presupuestario la maquinaria de publicidad de McDonald's es muchísimo más potente, con lo cual lo que tiene que hacer es buscar otras maneras de llegar y de generar conversaciones para poder ser realmente competitivo en esa categoría. Esto era Burger King en el año 2018 aproximadamente, pero marcas que han aprendido muy bien ese mensaje y que lo han llevado a cabo de una manera auténticamente brutal, pues tenemos marcas como Vicio. Y además, Vicio es una de esas marcas que os decía antes, que ha sido casi más creo comunidad y a partir de la comunidad desarrollo el producto y desarrollo absolutamente el negocio. Tenemos a una persona que fue ganador de MasterChef, pero que supo manejar y gestionar muy bien las redes sociales. Y tenemos aquí otro ejemplo, que es Nil Ojeda, que no sé si lo conocéis o no lo conocéis, pero es uno de los youtubers más importantes de España. Este chico, Nil Ojeda, empezó como youtuber y lo que ha hecho ha sido crear una marca de ropa que se llama Milk Shakes y esa marca de ropa ha nacido de la comunidad. Si os dais cuenta, lo que nos está pasando en los últimos años es que estamos teniendo marcas que no son como las de antes, que eran, oye, yo soy una marca y lo que quiero en redes sociales es generar comunidades, sino que ahora es, yo soy un influencer, genero comunidades y a partir de la comunidad genero la marca. Pero es que a mí me parece súper significativo que la cuenta de Vicio en Instagram en España ya tenga más seguidores que la que tiene la gente de McDonald's, pero no me importa eso, me importa más el ratio de engagement que tiene, ¿no? Los likes promedio. O sea, tienen una comunidad que además es sana, una comunidad que además genera interacción con ellos.
Oye, estamos en un momento en el que hace 5 años Vicio no existía. A día de hoy existe y a día de hoy también mete pasta en publicidad. El año pasado fue uno de los patrocinadores principales, por ejemplo, de la velada de Ibai, y os aseguro que estar en la velada de Ibai por menos de $500.000 de euros no entras. O sea que invierten también en publicidad y lo están haciendo. Esta sería la primera parte, ¿no? Cómo somos auténticos y cómo generamos autenticidad. Ahora entraríamos en la siguiente, que sería el cómo genero comunicación y contenido en tiempo real, en real time. Os dejo aquí una recomendación de un libro de David Merman Scott en el que habla de lo que es el newsjacking. El newsjacking es, oye, cómo soy capaz de inyectar dentro de la noticia del día a día mis ideas propias, o sea, cómo soy capaz como marca de meterme en la conversación. El primer ejemplo, y este lo habréis visto 1000 veces, lo siento por repetirme, pero creo que es bastante significativo, fue Oreo en la Super Bowl, el año en el que se fue la luz en el estadio. Estamos hablando de un evento en el que las marcas invierten muchísimos millones de euros. Estábamos viendo, por ejemplo, ayer vimos un ejemplo de Coinbase, cómo había gastado millones de euros en comprar GRPs para estar en la televisión. Quien se llevó el año de Oreo toda la conversación fue la marca con un simple tuit. Fueron capaces de sumarse a una conversación que estaba pasando en redes sociales y que estaba sucediendo en redes sociales. No fueron los únicos, ahí tenemos a Audi y a una cadena de supermercados que también se sumaron a la conversación, pero esto lo que hizo fue empezar a generar una nueva forma de comunicar en redes sociales, que es el real-time marketing. Y este real marketing a mí me parece brutal. Yo no sé si a vosotros os parece que se separen dos personajes famosos os puede dar lugar a generar una estrategia de comunicación y que sea significativa. Fijaos, aquí Norwegian está diciendo, vuelo a Los Ángeles, soy barato y además, como Brad está soltero, solamente te vas a comprar el vuelo de ida porque te vas a quedar allí con él, ¿no? Con lo cual lo tienes todo hecho. Eso es bastante significativo. O sea, yo creo que está comentando el valor del producto y no se está metiendo en la conversación en realidad. Lo que le está dando a la gente, a su audiencia, es esto para que ellos generen conversación, que es al final lo que todos queremos, lo que todas las marcas queremos, que nuestro contenido genere conversación. Y eso ha pasado y ha ido evolucionando, y de hecho hay conversaciones entre marcas. Aquí tengo que hacerle un pequeño apunte a Víctor. Yo cuando trabajaba en Ogilvy llevábamos Cruzcampo, entonces, pues claro, me has dado ahí un poco en el corazoncito. Entonces, claro, la gente se metía mucho con nosotros, no sé por qué, la gente se metía mucho con nosotros. Entonces, claro, de repente aquí hubo una época en la que había un meme muy divertido de Teo vomitando, y la gente pues, puso un montón de textos, y uno de los que hicieron fue este, de Teo prueba la Cruzcampo, y bueno, se le respondió, oye, Teo no puede probar la Cruzcampo porque es un niño, pobrecito, habrá sido una palmera de chocolate, ¿no? Y aquí tenemos a la marca ¿Qué? De palmeras de chocolate diciendo, bueno, ahora será la culpa de las palmeras, ¿no? Esto es entender bien cómo generar conversaciones y al final darle a la audiencia algo que realmente sea divertido para ellos. Pero cuando esto lo llevamos a un paso más allá es, vale, perfecto, yo puedo hacer real time, puedo hacer readvertising, que es muy tiempo real, pero también me puedo sumar a tendencias en comunicación que estén asociadas con los trends particulares que haya en ese momento en redes sociales. No voy a poner el sonido de esto, pero todos y cada uno de vosotros sabéis cómo suena esta foto, ¿vale? Y esto que estáis viendo aquí, además, es una cuenta americana que a Montoya la han utilizado absolutamente en todo el mundo, ¿no? Es cómo subimos a las tendencias y cómo lo hacemos, y a mí este ejemplo me parece estupendo. Esta es una campaña que ha hecho la gente de Netflix con su última serie de adolescencia, y una cuenta que se llama A View from a Bridge, que no sé si la conocéis, pero lo que han hecho ha sido, oye, vamos a ir a una cuenta que ya es influyente, que hace un contenido muy interesante, muy chulo, en donde la gente lo que hace es, en un puente donde hay un teléfono, cuenta un poco su historia y la gente se sincera, y lo que han hecho ha sido, oye, vamos a tratar los temas de la serie, los temas que son relevantes de la serie, vamos a utilizar a los assets de la serie para que participen en esta campaña, y eso lo que hace es aumentar ese sentimiento de autenticidad y de, oye, perfectamente Netflix sabe dónde yo consumo contenido, cómo consumo contenido, y realmente me ha llegado, y eso me hace que sentirme parte de todo esto. Pero hay que tener cuidado, no nos podemos subir a cualquier trend porque sí. Esto es un ejemplo histórico de una marca de pizzas en Estados Unidos que vio un hashtag que estaba siendo trending topic, también se sumó, y en realidad era un hashtag en el que mujeres víctimas de violencia de género estaban contando sus experiencias. Esto les hizo obtener una crisis de reputación bastante grave, que pese a que tardaron 3-4 minutos en borrar el tweet y responder, pues esto ya se ha quedado para los libros de historia del marketing. Y a mí hay un ejemplo en España que me parece especialmente significativo, y yo lo siento mucho, pero yo qué sé, se muere un niño dentro de un pozo,
pues hombre, si tú eres la marca El Pozo, no hace falta que des el pésame, ¿no? Pues esto lo hicieron. Esto no vale todo para generar conversación. Tienes que ser consciente de que realmente pues, deberías haberte callado, no pasa nada por no decir nada, ¿no? Y el ejemplo más cercano, y lo que pasa es que en este caso yo creo que responde un poco a los atributos de la marca, que estábamos hablando antes de los territorios y demás. Hemos hablado antes de Mediamar, yo no soy tonto, no sé qué tal. Bueno, pues tenemos otra marca que es Ryanair, que Ryanair te trata muy mal en el aire, ¿no? Te trata fatal, ¿no? No te deja dormir, te están vendiendo lotería, pues en redes sociales igual. El pobre hombre dice que ha comprado un billete de Ventana y le ha tocado esa y el community manager de Ryanair le dice que un vuelo a Turquía, ¿no? Bueno, en fin. Pero al final, si nos damos cuenta, son consecuentes con la marca. Y el punto final es generación de comunidades. Hay marcas que están generando comunidades en Discord, que están generando comunidades en Reddit. Yo no sé si conocéis Reddit, pero con determinado tipo de marcas es muy interesante. Por ejemplo, Lego tiene unos subreddits específicos que son estupendos, donde realmente lo que queremos y lo que queremos buscar ahí es ser parte de esa conversación, generar esa comunidad con ese público que no se expone tanto ya en las redes sociales, sino que busca más nicho, que busca la información un poco más cualitativa y que lo que está buscando son comunidades más pequeñas donde sentirse realmente abrazado. Y ya voy a terminar, voy a hacer un resumen de realmente lo que tenemos que hacer para ponerle un poco de orden a este desorden, ¿no?, que parece que hay en redes sociales. Lo primero es que si trabajáis en redes sociales, pensad que el tiempo real no significa que solamente tengamos que trabajar en el corto plazo. No tenemos que olvidarnos de los territorios que vamos a trabajar y de cómo queremos posicionar nuestra marca. No nos sumemos absolutamente a todo. Intentemos realmente ser creíbles antes que rápidos, ¿eh? Está guay ser el primero en poner algo, pero está mejor ser creíble. Y luego a la gente que trabaja en la construcción de marca, que no piensen que no se puede construir marca trabajando estrategias de real time y de newsjacking. Por supuesto que se puede. Hay que saber conocer bien las herramientas. Hay que tener un equipo que más o menos esté preparado y, oye, y a día de hoy, con además la capacidad de herramientas de inteligencia artificial que tenemos, es relativamente rápido hacerlo de manera efectiva. Resumen, esta es la gran oportunidad. Yo lo que os pido siempre es que escuchéis y que conozcáis a vuestros clientes, que los tengáis siempre presentes y que además lo hagáis cada X tiempo, o sea, que no, el cliente cambia y 3 meses en este mundo pueden ser significativos. Que hagamos trade jacking, pero que sea estratégico, que esté dentro de nuestra estrategia de posicionamiento, que seamos auténticos, ¿vale? Que pensemos que el marketing digital a día de hoy es un ecosistema de comunidades y que lo que tenemos que hacer, sobre todo con la generación Z, es cómo podemos ser capaces de crear espacios cerrados en los que ellos se sientan parte y realmente conecten con nosotros. Así que nada, muchísimas gracias y aquí me tenéis a vuestra entera disposición en todas las redes sociales. Muchas gracias.